Hola, ¿cómo están? En los capítulos anteriores ya fuimos avanzando en el proceso de diseño. Ya tenemos nociones de lo que es la decoración, la historia, el feng shui, la numerología y también cómo zonificamos un espacio, qué conceptos tenemos que tener en cuenta para zonificar. También vimos la circulación. Y ahora vamos a ir viendo cómo tenemos que plasmar ese espacio de 3 dimensiones en una hoja de 2 dimensiones y cómo vamos a tomar las medidas. Suena sencillo, pero hay mucha gente que no lo sabe hacer. Fundamentalmente una hoja, un papel, un lápiz, virome y 1 centímetro para tomar las medidas. ¿Qué tenemos que medir? Tenemos que ver qué medidas tiene en el perímetro del espacio. También tenemos que ver la altura, tenemos que medir la ubicación de las paredes, de las puertas, perdón, la ubicación de las ventanas. Tenemos que ver si hay molduras, si hay alguna mocheta, alguna columna. Se toma la medida con el centímetro y se marca en esa hoja. ¿Cómo se hace? Lo pueden hacer con papel y lápiz y si no, pueden utilizar las aplicaciones que en este momento están en internet o pueden bajarlas en el celular. Y para estas situaciones donde ustedes van a hacer su casa, es muy fácil hacerlas. Entonces, tengan en cuenta que esto es la representación en 2 dimensiones de un espacio de 3 dimensiones. Esto nos va a servir al momento de tener que comprar un mueble, de tener que diseñar, hacer la distribución del mobiliario. Nos va a permitir ver bien qué es lo que estamos necesitando y qué medidas necesitamos. Entonces ya al tener el anteproyecto, las medidas realizadas, podemos ir de compras, que es lo más divertido. ¿Qué es una cota? Una cota es la medida que uno pone en ese plano, en ese dibujo, en una hoja. La medida se denomina cota. Las cotas pueden ser del espacio en general y también de los muebles en particular. Entonces, como habíamos dicho en el capítulo anterior, tenemos que tener en cuenta lo que se denomina tipas. Tipas sería el techo, la iluminación, las paredes, el amoblamiento y el suelo. Estos son los 5 elementos que nos van a formar la caja que se denomina tipas. Entonces, una vez que tenemos esta información, las medidas, el plano en 2 dimensiones, la podemos pasar a realizar en una aplicación que hayamos bajado. Prácticamente hay en forma gratis un montón de aplicaciones y podemos ir armando el diseño con todos los conceptos que estamos desarrollando y colocarle el mobiliario y pintar todos estos espacios que estamos necesitando decorar o diseñar. Entonces, vamos a proceder a ver cómo se utiliza esta aplicación. Bueno, vamos a hacer un espacio, un living, una sala, para que vean cómo se va colocando todo lo que sería la parte de carpintería y cómo se elabora un plano en 2 dimensiones de una aplicación que bajamos al azar. No hace falta que sea muy técnica. Entonces, vamos a dibujar el espacio. Por ejemplo, este es de 3×3, ¿sí? Una vez que tenemos el espacio, vamos a colocar las puertas que nosotros medimos previamente, que ya tenemos en nuestra hoja un dibujito hecho a mano alzada. Entonces vamos a colocar la puerta de ingreso. Vamos a observar cómo abre y cómo cierra la puerta y la colocamos en el lugar que nosotros queremos o sabemos que está. Nos fijamos también el sentido que tiene la puerta, si abre para la derecha o si abre para la izquierda, y qué distancia tiene de la pared. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tiene 60 centímetros, en otros casos tiene 30 centímetros. También en qué tamaño tiene la puerta. Por ejemplo, las puertas de entrada en general en nuestro país son de 1 metro. Entonces vemos que ya quedó dibujada la puerta. Luego, una vez que tenemos las puertas, vemos, por ejemplo, las ventanas. Vamos a suponer que tenemos una ventana de 2 metros. Chequeamos la medida, que quede según lo que hemos medido también de la pared
la distancia que hay, porque eso va a tener mucho que ver a la hora de elegir una cortina, por ejemplo. Vamos a suponer que salimos a un balcón, entonces le vamos agregando el espacio, por ejemplo, en este caso el balcón. También podemos tener accesos hacia otros espacios, puede ser la cocina, el dormitorio, entonces podemos tener seguramente en la aplicación espacios abiertos que sean lo que se denominan vanos o arcadas. Por ejemplo, acá podemos dibujar una de 1,60 m, que va a ser la conexión a la cocina. Y después podemos tener por ejemplo, otra puerta que vaya a un dormitorio. Entonces así vamos armando el plano en 2 dimensiones. Lo pasamos a 3 dimensiones y vemos cómo va quedando el espacio. Entonces tenemos la puerta de entrada, el piso, vamos a ir eligiendo, por ejemplo, un piso de madera, y ya tenemos nuestra caja, nuestra tipas hecha en 3 dimensiones. Lo pasamos a 2 dimensiones y de esta manera podemos empezar a hacer la distribución del mobiliario del espacio que tengamos que diseñar. Bueno, vamos a ver entonces en este caso cómo quedó el espacio, el plano en 2 dimensiones de un departamento de 2 ambientes, una sala, un comedor, un dormitorio, baño, cocina y un pequeño balcón. Entonces, tenemos el ingreso al departamento. Recuerden que el ingreso es importante porque es por donde entra el chi, por donde entra la energía y nos va a dar la orientación exacta de qué espacio dividimos en este octógono del Feng Shui. Entonces, tenemos la entrada, se entra por un pequeño pasillo, un hall de entrada, luego hay una cocinita que está unido al living comedor. En este espacio tenemos el dormitorio, el balcón y un toilet. Vamos a ampliarlo, se puede ver, y acá lo podemos ver en 3 dimensiones. Ya le colocamos el piso, el mobiliario y la paleta de colores, que es lo que vamos a ver ahora en detalle, cómo se establece cuál es la paleta adecuada y cómo lo vamos a plasmar en el espacio de 3 dimensiones. Muy bien, entonces nosotros ya vimos hasta ahora cómo se hace un plano en 2 dimensiones. Le colocamos las medidas exactas que fuimos midiendo con el centímetro. Le colocamos las puertas, las ventanas y ya estuvimos viendo la distribución de los ambientes según la circulación. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el criterio? El criterio fue el siguiente. Nosotros ya tenemos una necesidad que pensamos a la hora de diseñar o un inconveniente o algo a resolver que teníamos que plasmar. En este caso, el cliente tenía, por ejemplo, la siguiente situación. En su habitación iban a dormir a veces un matrimonio y a veces 2 personas que no eran, digamos, matrimonio. Entonces, ¿qué tipo de camas necesitamos? Eso era un inconveniente para él. Entonces eligieron 2 camas de 80 para juntarlas y hacer una de 60 para que eventualmente tengan esa dinámica. Por otro lado, una de las personas que iban a vivir también iban a trabajar en ese lugar. Iban a hacer home office porque trabajan con computadoras y hacen trabajos desde su casa. Entonces sí o sí necesitaban un buen escritorio, un espacio de trabajo para estar 8 horas, o sea, bastantes horas y a cualquier hora, digamos, conectados o diferentes horarios. Y eso no quería que sea en el dormitorio, eso iba a ser en la sala. Entonces, todas estas soluciones que se fueron dando a las necesidades del cliente tienen que ver con la distribución y la forma en que se fueron colocando los muebles y el mobiliario. Por otro lado, es un departamento que va a estar habitado por 2 chicos de 25 años, o sea, tenía que ser algo simple, masculino, y los colores de preferencias que según el criterio del Feng Shui le iban dando eran los tonos azules. Por suerte el piso, que era nuevo prácticamente, era un gris claro que les permitía combinar perfectamente con estos tonos de azules. Entonces, estamos hablando, por ejemplo,
de un departamento que iba a ser habitado por 2 chicos jóvenes de 25 años, informáticos, que el Feng Shui les daba una tonalidad de azules que eran beneficiosos. Las formas que necesitaban según el Feng Shui eran también formas cuadradas, simples, les gustaban las imágenes de ciudades, con todo lo que ello implica en murales y detalles de almohadas y telas. Obviamente iban a cocinar poco, no iban a ser adictos a la cocina, o sea, no estaban necesitando agrandar la cocina, iban a pedir mucho delivery, mucho sushi, cosas que no iban a preparar, ya sea por trabajo, por estudio o porque no tenían ganas. Entonces la cocina no iba a ser prácticamente retocada, simplemente necesitaban los elementos básicos. Pero sí querían que en el balcón tuvieran un espacio verde, porque tenía una excelente vista al departamento. Entonces ese espacio del balcón se aprovechó colocando muros y paredes vegetales para que ellos tuvieran un espacio importante, digamos, para descansar. Entonces el sofá cama que se eligió respondiendo a la necesidad de estos 2 jóvenes también fue un sofá cama, porque eventualmente iban a recibir gente, invitados, familiares, amigos. Entonces va a tener una dinámica interesante el departamento al ser concurrido. Y en el caso de que recibieran a sus padres, que venían del interior, podrían juntar las camas y dejar que se durmieran juntos en el dormitorio. O sea que era un departamento que tenía varias funcionalidades. ¿Por qué? Porque tenía varias necesidades que fueran todas satisfechas de esta forma a la hora de diseñar el departamento. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo en este departamento que les mostré, en la planta que vayan haciendo, que vayan aplicando estas ideas que vimos en todos los capítulos anteriores. ¿De qué estamos hablando? De la unidad, estamos hablando de los ritmos, de la semejanza, estamos hablando de determinar un centro de interés, entonces estamos hablando también de equilibrio, de Feng Shui. Apliquen todos esos conceptos a esta planta, a este dibujo, que ya van a ir viendo cómo con cada pregunta que ustedes hagan se van a poder ir dando cuenta que la van a poder ir aplicando a la planta que hayan elegido o al espacio que quieran decorar. Pero veamos unas imágenes como para recordar algunos conceptos de lo ya visto en los capítulos anteriores. Por ejemplo, en esta lámina vemos una simetría clarísima, donde tenemos 2 objetos decorativos, que son las piñas, los 2 espejos y un centro de interés, que es el eje donde tenemos esta simetría instalada. También tenemos contraste. El contraste está dado por los contrastes de color, el fondo oscuro con el turquesa, el fondo oscuro con el verde kiwi. Entonces son distintos elementos de los elementos del decorador que fuimos y del diseño que fuimos plasmando en esta imagen. Entonces vemos que también hay macetas, hay un cortinado. Bueno, toda la imagen va a ser la unidad, ¿sí? Tenemos una unidad, podría ser de estilo. Vemos elementos que son clásicos, de determinado estilo en particular. Tenemos líneas curvas, ¿sí? Entonces habla de un ambiente un poco sofisticado, con contrastes y muy rico en imágenes y color. Y salimos de lo tradicional. Entonces es importante que ustedes empiecen a ver todas las imágenes y todos los espacios de esta manera, tratando de ir descifrando dónde están estos conceptos que yo les fui dando y cómo los ven representados en ese espacio. Por ejemplo, otro espacio totalmente distinto, diríamos que más minimalista, una línea de albar alto, tenemos contraste con piedras, maderas y elementos cromados, tenemos temperaturas distintas, no solo por la chimenea, sino por la temperatura de los materiales, porque los materiales también transmiten una sensación, una temperatura, transmiten una experiencia que para casi todos es común, calidez, que es más frío. Entonces acá hay contrastes de materiales, por ejemplo, lo rústico de la piedra con telas más o materiales más pulidos. Entonces ahí tenemos otro tipo de contraste, pero la unidad
sigue siendo la misma que está dada por las maderas y tenemos una simetría también y un eje con un centro de interés. También en lo que se refiere a la iluminación, nos da un eje. Entonces, toda esta composición, cuando ustedes empiecen a analizarla, van a ver que están todos estos conceptos que venimos hablando. En este caso, en esta sala, en este living, tiene un esquinero con distintos colores. Fíjense que las paredes son prácticamente neutras y el centro de interés está dado por esta figura escultórica. Es un relieve muy moderno, muy pop, muy actual, pero es el centro de interés. Después tenemos una simetría en las ventanas y tenemos un contraste de colores plasmados en los textiles. En toda la secuencia de los almohadones ahí podemos ver un ritmo, lo que sería un ritmo musical. Entonces empecemos a ver los espacios o las imágenes que tanto tenemos en internet, en toda la web o en las revistas. Empecemos a verlo con este criterio, agudizando el ojo. ¿Para qué? Para poder llevarlo a la práctica, porque de esta manera vos lo vas a poder llevar a tu casa o a tu espacio. Lo importante es eso, tomar la información que tenemos tan al alcance de la mano y lo importante es que vos lo puedas plasmar en tu espacio. Lo importante es agudizar el ojo, empezar a ver de otra manera. Este espacio, esta sala o este living es mucho más romántico. Tenemos los tonos rosas, un poquito más brillantes, combinados con los dorados, en contraste con los turquesas. Y lo mismo, hay que empezar a ver dónde está el ritmo, dónde están los contrastes, que pueden estar dados desde los objetos hasta el mobiliario en general o en las paredes y piso. O si hay una paleta monocromática, ya vamos a ir viendo que hay diferentes posibilidades, pero en todas van a encontrar estos conceptos que venimos viendo, que vimos hasta ahora. Por eso es importante que empiecen a agudizar el ojo. ¿Para qué? Para poder utilizarlos y llevarlos a la práctica en su espacio. Bueno, en este capítulo entonces ya fuimos adelantando en este proceso de diseño. Ya sabemos qué queremos hacer, ya vimos cómo se hace en 2 dimensiones, tenemos la posibilidad de las aplicaciones, tenemos mucha información en internet para ir observando y viendo cómo están desarrollados todos estos conceptos de diseño. Así que aprovechenlo. En el próximo capítulo vamos a armar algo que a los decoradores nos fascina, que es la paleta de colores. Es ir haciendo ese collage que va a llevar a transmitir la temperatura, las sensaciones y disfrutar de todos los materiales que tenemos a nuestro alcance en tu espacio. Así que espero que puedas aprovechar el próximo